Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a Héroes del Pensamiento, una nueva edición del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo os va todo? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis unos minutitos para estar ahí, para compartir con nosotros y con el mundo de la filosofía. Hoy empezamos una serie de capítulos dedicados a desgranar, a conocer la obra, la filosofía de Aristóteles, un pensador que creo que es punto de referencia obligado en la filosofía clásica, en ese contexto de la filosofía clásica, y que espero pues que pueda ser de algún interés para todos vosotros. Quería, antes de empezar, en primer lugar, invitaros a visitar nuestra página web, elvueloantares.com, donde podréis encontrar artículos y archivos de audio relacionados con la divulgación de la ciencia y de la filosofía que tal vez puedan ser de vuestro interés. Así que, si ese es vuestro deseo, que sepáis que estáis invitados al vueloantares.com. Una vez más, y antes de empezar con esta serie de archivos relacionados con la filosofía de Aristóteles, sí me gustaría deciros pues que nuestra intención es básicamente hacer un resumen de su pensamiento. Es evidente que en este tipo de formato, en archivos de audio, es muy complicado dar una visión pues más concreta y más cercana de su filosofía, así que nos limitaremos a resumir, a intentar explicar las líneas básicas de esa filosofía y bueno, pues lo dicho, que espero que pueda ser para vosotros de algún interés. Tampoco voy a entrar en excesivos detalles respecto a la vida de Aristóteles. En ese sentido os remito al archivo de audio que sobre la vida de Aristóteles ya hemos realizado y aquí pues me limitaré a mencionar aquellos acontecimientos que yo creo que son necesarios para que entendamos un poco mejor lo que es su evolución intelectual. Bueno, Aristóteles nace en el año 384 a.C. Hacía poco tiempo que había terminado la guerra del Peloponeso, que bueno, pues se enfrentaba fundamentalmente a Atenas y Esparta. Él nace en esta gira, o sea, es macedónico, y era hijo del médico Nicómaco, amigo y médico personal del rey Amintas II de Macedonia. Aristóteles, pues, con una edad relativamente temprana, aproximadamente a los 17 años, se queda huérfano y su tutor en aquel momento decide que debe ir a estudiar lejos de esta gira a la mejor escuela que había entonces en el mundo griego y pues esa escuela era evidentemente la Academia de Platón que estaba en Atenas. Aristóteles estuvo en la Academia 20 años, primero como alumno y luego también como profesor. Es evidente que 20 años en la Academia de Platón tienen que dejar una huella muy profunda, ¿no? Y en Aristóteles, evidentemente, así ocurrió. Pero también es verdad que, bueno, Aristóteles poco a poco, y como por otra parte es lógico, fue, digamos, llevando a cabo una evolución en su pensamiento. Es decir, desde posturas, al principio, en su juventud, muy relacionadas con la filosofía platónica, hasta el final de lo que es su trabajo, su labor intelectual, en el que ya acaba diciendo cosas bastante distintas, bastante diferentes a las que decía en un principio y que, por lo tanto, se alejan bastante de la filosofía platónica. Lo cierto es que, aunque Aristóteles, repito, acabó pensando de una manera muy diferente a como podía haberlo hecho su maestro Platón, en el fondo él siempre concibió su filosofía como un perfeccionamiento del platonismo, de alguna manera. Es decir, era como intentar resolver los problemas y los interrogantes que la filosofía platónica había dejado planteados. Como os comentaba, Aristóteles estuvo en la Academia Platónica 20 años. Es un tiempo más que suficiente para que esa influencia fuera fundamental. Estos 20 años es lo que podemos entender como el primer periodo en su evolución intelectual. Y en este primer periodo destaca clarísimamente, como os decía, la influencia de la filosofía platónica. Así se manifiesta en sus textos, entre los que podemos destacar el Eudemo, que es un escrito en memoria de un joven platónico que murió en la invasión de Sicilia por parte de Dion, y en este texto fundamentalmente se defiende la inmortalidad del alma,
se entiende el alma como una sustancia inmaterial, independiente del cuerpo, muy en la línea de lo que podía ser el pensamiento platónico. También parece ser de este primer periodo el protéptico, que es un texto en forma epistolar, realmente es una carta dirigida a Temisón, gobernante de Chipre, y que en realidad es una guía filosófica para príncipes, en el que se recomienda que se inspiren en la contemplación de las ideas, prácticamente en parámetros muy similares a los defendidos por Platón, en el sentido de que el filósofo rey es aquel que alcanza el conocimiento del bien, de la idea de bien, está preparado para gobernar, porque esa idea de bien me ofrece el conocimiento de cómo son las cosas a nivel teórico y también cómo deben ser a nivel práctico, es decir, el que alcanza el conocimiento del bien es sabio y al mismo tiempo es virtuoso. En esta carta, Aristóteles también defiende un poco esa postura. Los príncipes, los gobernantes tienen que estar inspirados en la contemplación de las ideas. Hay discusión sobre si otro escrito de esta época, sobre la filosofía, es de la primera etapa o de la segunda, porque en él Aristóteles mantiene una cierta postura crítica contra la teoría de las ideas, y eso ha hecho algunos estudiosos de Aristóteles colocar este escrito en la segunda etapa. En cualquier caso, para sacar conclusiones e ideas claras, primera etapa, influencia clarísima de Platón, de la filosofía platónica, y se refleja con mucha claridad esto en sus obras. Bueno, lo cierto es que Aristóteles va a abandonar la academia cuando tiene 37 años. Hay, yo creo que un par de razones fundamentales que justifican este hecho. ¿Cuáles son? Pues, en primer lugar, la situación política. Digamos que Filipo II había empezado una serie de campañas militares y también de tipo, podemos decir, político, para intentar ejercer un dominio sobre lo que era el mundo griego, la Hélade. Evidentemente eso desató el odio en Atenas y en buena parte de Grecia contra todo lo que tuviera que ver con Filipo II y contra todo lo que tuviera que ver con Macedonia, y Aristóteles tenía mucho que ver con ellos. Puede ser, es muy posible, que se sintiera amenazado y que por eso decidiera marcharse de Atenas. Pero hay otra razón que yo creo que es de peso y posiblemente, no sé si más importante, pero tan importante como la primera, y es que Platón muere. Cuando Platón muere, hereda la dirección de la academia a su sobrino, Espeusipo, hijo de su hermana, y parece ser que Espeusipo lo que hizo fue acentuar la tendencia pitagorizante de la academia platónica. ¿Qué quiere decir acentuar la tendencia pitagorizante? Bueno, pues que le dio a las matemáticas un papel preponderante de una manera absoluta. Decía Aristóteles que es que las matemáticas se habían convertido en toda la filosofía. Y Aristóteles desde siempre, tal vez porque era hijo de un médico y su padre ya le enseñó a tener muy en cuenta los datos que podemos decir provenían de los sentidos, las observaciones, posiblemente él tenía intereses de otro tipo, intereses más relacionados con la biología, con tal vez incluso la medicina, en cualquier caso, disciplinas que tenían mucho que ver con la observación y con la toma de muestras a nivel empírico. Esto también pudo provocar que Aristóteles no se sintiera cómodo en esa tendencia pitagorizante abstracta, podemos decir, que la academia estaba tomando, y lo cierto es que se marcha. Podemos colocar este acontecimiento como el punto de partida de su segunda etapa a nivel intelectual. Aristóteles viaja, sabemos que estuvo en Asos, en Jonia, donde fundó una especie de escuela platónica ayudado por el tirano Hermías, que era amigo suyo. También luego marchó a Mitilene por invitación de un discípulo y amigo suyo en la academia platónica, que era Teofrasto, y en los 5 años que permaneció allí trabajó en unas condiciones bastante satisfactorias para él, y desarrolló muchas de sus obras que vamos a llamar esotéricas con S, que eran obras destinadas a un público más especializado, ¿no? Por diferenciarlas de las obras exotéricas con X, que la mayoría de ellas, por cierto, son del primer momento de su primera etapa en la evolución intelectual, pero estas obras exotéricas con X destinadas al gran público, es decir, con unos textos más asequibles, bueno, la mayoría se han perdido. Estuvo 5 años entre Jonia y Mitilene, 5 años, y después recibe una invitación que es, yo creo, pues en cierto modo irrechazable, de Filipo II
para que se convierta en el tutor, en el maestro de Alejandro Magno, que tenía 13 años. Evidentemente Aristóteles acepta esa oferta. En cierto modo, pero un poco, Aristóteles no tuvo nunca un interés político, ni tal vez en la ética, tan grande como Platón. Pero claro, la oportunidad de educar a un futuro gobernante era muy interesante, muy jugosa, y Aristóteles aceptó esa oferta. Lo cierto es que él tuvo una buena relación con Alejandro Magno, pero también al final esa relación se enfrió un poco porque tenían visiones muy distintas de las cosas. Aristóteles le insistía mucho en que para gobernar bien teníamos que ser prudentes, y prudentes en el sentido de gobernar un territorio que fuera asequible a las posibilidades de ese buen gobierno. Aristóteles estaba pensando fundamentalmente en el gobierno de una polis, de una ciudad, y Alejandro Magno quería conquistar el mundo. Claro, evidentemente eran planteamientos muy, muy distintos. Alejandro Magno tenía una personalidad muy fuerte, no se dejaba, digamos, influenciar demasiado. Luego también tuvo un tratamiento con los persas con el que Aristóteles no estaba de acuerdo. Pensaba Aristóteles que les daba pues, una importancia demasiado grande. Y ahí hubo, digamos, ciertas cosas que de alguna forma les separaron un poco. En esta segunda etapa ya claramente se muestra ese interés de Aristóteles por aspectos más empíricos. Se sabe que se dedicaba a catalogar animales, plantas, a hacer observaciones de tipo astronómico, si queréis meteorológico. Alejandro Magno le ayudó en esa tarea, porque como él iba recorriendo y conquistando nuevos territorios, pues cuando encontraba por allí algo que pensaba que podía ser del interés de Aristóteles, de alguna forma, por medio de personas de su confianza, se lo hacía llegar. También se comenta que le dio dinero para que Aristóteles insistiera y profundizara en sus estudios de historia natural. Bueno, lo cierto es que este segundo periodo es muy creativo para Aristóteles. En este segundo periodo ya poco a poco ha empezado con claridad a fijar un poco las líneas de lo que va a ser su pensamiento, y claramente se está alejando del platonismo, aunque él se seguía considerando a sí mismo platónico. Es curioso, estaba ya empezando a decir cosas muy distintas a las que decía la filosofía platónica, a tener intereses también diferentes, porque es verdad, sus intereses iban caminando por otros derroteros, y a pesar de todo se seguía considerando platónico. Esto demuestra un poco la influencia que Platón y su filosofía y la academia pues evidentemente tuvieron en él. Sabemos que en esta segunda etapa, en este segundo momento de su evolución intelectual, Aristóteles escribió sus tratados de lógica, la física, la ética Eudemo, escribió parte de la política y toda o parte de la metafísica. Aquí veremos que no hay acuerdo claro, hay quien piensa que escribió toda la metafísica en esta segunda etapa y hay quien piensa que parte de la metafísica se escribió en la tercera etapa. Lo cierto es que Aristóteles va a volver a Atenas cuando Alejandro Magno, digamos que de alguna forma sube al poder, va a volver a Atenas y allí va a fundar su escuela, que es el Liceo. Y aquí comienza, podemos decir que la tercera gran etapa de su pensamiento, de su evolución intelectual. No sé si sabéis que a los discípulos de Aristóteles, a los que estaban en la escuela de Aristóteles, en el Liceo, se les llamaba peripatéticos. Parece ser que por la costumbre que tenían de dar las clases paseando, ¿no? Eso es por lo menos lo que la tradición nos dice. Esta es una gran etapa para él también, desde el punto de vista filosófico-intelectual. Sabemos que escribe la Ética Nicómaco. La Ética Nicómaco se llama así porque su padre se llama Nicómaco, su hijo también, y además parece que fue editada por su hijo. También sobre el alma y los restantes libros de la política, la poética y la retórica. Y aquí está la duda esa que os he comentado antes, de si los últimos libros de la metafísica son de este periodo o no. En el caso de que no lo sean, Aristóteles ya habría abandonado los temas o las cuestiones metafísicas para dedicarse más a aspectos científicos, y en el caso de que fuera así, pues digamos que los habría sabido combinar. Lo cierto es que el Liceo es una escuela, en cierto modo casi me atrevería a decir como más moderna que la academia. Se parece más
o sigue más los puntos de referencia de una universidad. Y está muy dedicado a lo que es pues la investigación científica. Aristóteles tenía un montón de colaboradores que bajo su dirección se dedicaban a recopilar datos y observaciones sobre temas pero muy diversos, sobre asuntos muy distintos. Por ejemplo, se dedicaron a recopilar tipos de constituciones griegas, hasta 158 llegaron a recoger. También pues estudios sobre costumbres de países extranjeros, también investigaciones filológicas, incluso literarias, sobre literatura griega. Se escribió Teofrasto, que era su gran amigo y luego que fue el continuador de la actividad en el Liceo, cuando Aristóteles murió. Él escribió una historia de la filosofía, Eudemo escribió una historia de las matemáticas, Menón la historia de la medicina. Todos estos eran colaboradores de Aristóteles. Destacan en esta época también mucho pues sus estudios de historia natural. Aristóteles, os he dicho que de alguna forma tenía una cierta vocación de biólogo, eso es indiscutible, y muy seguramente, repito, que en esto influyó su padre, y el hecho de que fuera médico seguramente le inculcó ese punto de referencia desde muy joven. Los intereses de Aristóteles marcharon pronto por otro sitio. Como os he dicho, estaba muy interesado en recoger datos sobre lo que tenía alrededor, y lo que tenía alrededor era ese mundo que Platón llamaba el mundo sensible. Esa división, ya tenemos que ir empezando a tener puntos de referencia claros. Esa división que Platón establecía entre el mundo inteligible y el mundo sensible, en Aristóteles no está, por lo menos en su periodo de madurez claramente no está. Para Aristóteles este mundo, el mundo sensible, es el mundo real, y sobre este mundo tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y tenemos que servirnos de los datos de los sentidos, que para Aristóteles eran un punto de referencia fundamental. Eso no significa que la razón fuera opuesta a los sentidos, o que hubiera que basarse en los sentidos y no en la razón, en absoluto. Aristóteles pensaba que son dos facultades de conocimiento que tenemos que utilizar, pero desde luego los conocimientos que nos llegaban de los datos de los sentidos eran perfectamente válidos, igual que este mundo era real y había que explicarlo. Y por cierto, una de las cosas que había que explicar de este mundo es el cambio, el movimiento, que ya sabéis, pues en la filosofía de Platón tenía menos relevancia porque se consideraba en cierto modo como ilusorio, tal vez herencia de Parménides. Este mundo para Platón no era el real, era el mundo inteligible de las esencias, pero para Aristóteles sí que lo es. Y os he dicho que Aristóteles tenía una clara vocación biológica, y eso significaba que miraba un poco las cosas tomando como punto de referencia a los seres vivos. Y claro, los seres vivos están constantemente cambiando, y Aristóteles quería explicar ese cambio, quería explicar cómo se producía y sobre todo quería explicar para qué se producía. Hay una palabra aquí que, bueno, pues a lo mejor estoy adelantando cosas, pero hay una palabra aquí que para comprender a Aristóteles creo que es esencial. Esa palabra es teleología. No confundir con teología, que evidentemente hace referencia al estudio o ciencia de Dios, sino la palabra a la que yo me refiero es teleología, que significa finalidad. Aristóteles tenía una concepción finalista de la realidad, es decir, pensaba que los cambios en la realidad se producen, son reales, y que además se producen por un fin. Y como os he dicho que miraba un poco las cosas desde el punto de vista de los seres vivos, en esa vocación biológica que él tenía, pensaba que los seres vivos cambiaban para alcanzar un fin. Pero ese fin que los seres vivos alcanzaban no es el fin cronológico, o al menos no es al que él se refiere, sino a una meta, a un objetivo. Digamos que todos los seres cambiaban para alcanzar una meta. Eso es la teleología, tener una concepción finalista de la realidad. Pensad, por ejemplo, que incluso, bueno, pues Darwin menciona a Aristóteles. Menciona a Aristóteles como uno de sus puntos de referencia en lo que es el estudio en el ámbito de la biología. Decía Darwin que Linneo y Cuvier eran sus dioses, pero que eran unos niños comparados con el viejo Aristóteles. O sea, que realmente Aristóteles ejerció influencia importante en mucha gente, a su vez muy importante. Un poco, bueno, ahí en este contexto que estamos nosotros pues comentando, hay un cuadro por ahí que, si le podéis echar una ojeada, nos puede ayudar también a comprender un poco este asunto. Es la Escuela de Atenas de Rafael. En él aparecen Platón y Aristóteles. Bueno, pues Platón está señalando hacia arriba y Aristóteles está señalando hacia abajo.
está claro, Platón, quiero decir, está señalando hacia el mundo de las ideas, lo que para él es la realidad. Aristóteles no, señala hacia abajo, hacia este mundo. Este mundo es real. El mundo sensible es la verdadera realidad. Y una de las características del mundo sensible es el cambio, y hay que explicar el cambio, cómo y por qué, para qué se produce. Eso es muy, muy importante. En esta tercera época, bueno, pues también destacaron muchos los estudios que hizo sobre historia natural. Y sí me gustaría citaros una cosa que Aristóteles escribió en La generación de los animales. En ese texto, Aristóteles vino a decir más o menos de una forma literal lo siguiente: se debe dar más crédito a la observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados. Para muestra un botón. Clarísimo que Aristóteles es un filósofo de corte empirista. Cuando digo que es un filósofo de corte empirista, quiero decir justamente eso. No es un filósofo empirista radical como pueda ser luego Hume, pero sí es un filósofo que pensaba de alguna manera que nuestro conocimiento comenzaba por los datos de los sentidos. Luego la razón o nuestra capacidad intelectual tendrá que hacer lo que sea con esos datos, pero el punto de partida es claro, y fijaros, es decir, hay que dar más crédito a la observación, y las teorías solamente si están confirmadas por hechos observados. Bueno, yo creo que Aristóteles no siguió todo lo que podía seguir por este camino, y ahora después os voy a explicar por qué, pero esto desde luego, si Aristóteles hubiera sacado todas las consecuencias que se podían sacar de ahí, no sé si decir que hasta cierto punto no podía haber sido el origen del método de la ciencia moderna, pero bueno, Aristóteles digo que yo creo que no siguió o no sacó todas las consecuencias que podía haber sacado de afirmaciones como esa, aunque por supuesto repito que para él esos datos que nos llegaban de los sentidos eran fundamentales, y es un filósofo de corte empirista. Bueno, luego a lo largo de la Edad Media se acuñó una especie de frase que era algo así como que, según Aristóteles, todo conocimiento comienza por los sentidos y continúa por el pensamiento, etc. Bueno, esa frase parece ser que nunca la dijo Aristóteles, pero sí que de alguna manera, bueno, pues es interesante y resume un poco su planteamiento a nivel nosiológico del conocimiento, del que luego pues también en otros archivos os hablaremos. Bueno, yo creo que por ir sacando conclusiones, a nivel, después de ver esta evolución intelectual, que es interesante, yo creo que es un poco la idea que tenemos que manejar hoy, que Aristóteles en su juventud estaba muy vinculado, muy relacionado con el platonismo, pero que con el paso del tiempo llevó a cabo su propia evolución intelectual y empezó a defender o a exponer o a tener su propio pensamiento. Creo que primero tenemos que tener claro esa evolución intelectual. A pesar de todo, él siempre mantuvo unos vínculos muy importantes con lo que es el platonismo. Incluso en su segunda época, cuando él ya claramente divergía de las líneas platónicas, se seguía considerando a sí mismo platónico, y es solo en su tercera etapa cuando ya habla de los platónicos en tercera persona. A pesar de eso, yo vuelvo a decir que, en cierto modo, y a pesar de que ya en su tercera etapa hable de los platónicos en tercera persona, pues en cierto modo él acabó concibiendo su filosofía como un perfeccionamiento del platonismo. Yo creo que esto tiene bastante sentido. Así pues, evolución intelectual, desde posturas claramente platónicas hasta posturas muy diferentes, que es lo que hemos venido comentando en estos últimos minutos, cuando, por decirlo rápido, Platón señala hacia arriba y Aristóteles señala hacia abajo, ¿no? Por ir sacando más conclusiones, es evidente que el proyecto de Aristóteles tiene un carácter mucho más científico que el de Platón, después de lo que hemos venido comentando. Platón tenía intereses fundamentalmente éticos y políticos. Es decir, a Platón le marcó muchísimo la condena a muerte de Sócrates y su posterior fallecimiento, claro. Él pensó desde ese momento que la democracia no era un buen sistema de gobierno. ¿Por qué? Pues porque gobernaban personas que no estaban preparados para gobernar y tomaban decisiones injustas y arbitrarias, como la condena a muerte de Sócrates. Platón, digo, que tuvo siempre un gran interés político, y buena parte de su filosofía está concebida con miras a crear un estado en el que acontecimientos como la muerte de Sócrates, bueno, pues fueran imposibles. Por eso planteó su concepción del filósofo rey, es decir, tiene que gobernar el filósofo, que es el que alcanza el conocimiento de la idea de bien, que me proporciona pues la instrucción desde el punto de vista teórico y práctico, que eso ya lo hemos comentado. Lo cierto es que Aristóteles era macedonio, y entonces era meteco en Atenas, es decir, era extranjero. Él no podía tener acceso ni a votar ni a ocupar cargos políticos. Por eso, y por su origen,
vuelvo a repetir, el padre de Aristóteles era médico, sus intereses y su formación, en cierto modo, iba por otros, sobre todo sus intereses iban por otros caminos. Entonces yo creo que su pensamiento, su proyecto, sí que tiene un carácter más científico. Y bueno, yo creo que ahí hay dos grandes intereses. Por resumir un poco lo que es su filosofía, hay dos grandes intereses. Por una parte, es resolver las deficiencias que tenía la teoría de las ideas. La teoría de las ideas era una especie de teoría total en la que se intentaban abordar y explicar todos los problemas que habían planteado los filósofos anteriores a Platón. Aristóteles, que criticará la teoría de las ideas, ve que hay muchos problemas que esa teoría deja sin resolver. Y, de alguna forma, él va a intentar, con una crítica a la teoría de las ideas, al fin y al cabo, resolver esos problemas. Y por otra parte, yo creo que es indudable que Aristóteles también tenía mucho interés en desarrollar pues un saber de tipo más empírico, que es lo que hemos estado aquí mencionando, un saber que se basara mucho en la observación, en la recopilación de datos y en el que el conocimiento que nos llegaba de los sentidos era muy importante. Hablando de esto, me gustaría insistir en una idea que ya de alguna forma antes apunté, y es cuando habíamos mencionado ese texto que, bueno, esa frase que Aristóteles nos exponía en la generación de los animales, cuando decía que hay que dar pues mucha importancia a la observación más que a las teorías, y ya estas solo si están contrastadas por hechos observados. Yo decía antes que me da la impresión de que Aristóteles al final no acabó de sacar todas las consecuencias que podía haber sacado. Y bueno, lo digo porque al fin y al cabo Aristóteles seguía manteniendo una concepción de la ciencia muy fiel a lo que era la herencia socrático-platónica. En el sentido de que, bueno, para él la ciencia seguía siendo ciencia solo de lo universal. Y quiero decir con esto, que la ciencia era la búsqueda de las esencias como el elemento que hay de universal a un grupo de individuos que comparte algo, que por ejemplo son de la misma especie. Si, pues no sé, los seres humanos, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Pues nuestra esencia, que somos seres humanos y eso nos diferencia de otros tipos de seres vivos. Pues en ese sentido, Aristóteles seguía pensando que había ciencia de lo universal, de las esencias y también de lo necesario. Y aquí no solamente entran las esencias, sino que también entran las causas. Aristóteles pensaba que tenemos un conocimiento científico de algo cuando conocemos las causas de las que procede ese algo. Las causas que hacen que una cosa sea como es y que no pueda ser de otra manera. Es decir, que tengan que ser así necesariamente. Por eso digo que Aristóteles tenía una concepción de la ciencia como un saber que trataba de lo universal y de lo necesario. Y esas características de alguna forma estaban ya en Sócrates y en Platón con esa búsqueda de las esencias que os he comentado. Así pues, Aristóteles creo que no acabó de sacar toda esa conclusión que podía haber sacado de su planteamiento y mantuvo una concepción de la ciencia más clásica. Repito, una concepción de la ciencia que podían haber defendido Sócrates y Platón, afirmando que hay ciencia de lo universal, que en el fondo es buscar las esencias, y de lo necesario, la ciencia también trataba de aquello que es necesario en el sentido de buscar las causas de las cosas, lo que hace que las cosas se produzcan de una determinada manera, necesariamente así y no de otra forma. Bueno, Aristóteles realmente, por explicar un poco más su concepción de la ciencia, decía que nosotros tenemos un conocimiento científico de algo cuando sabemos que esa cosa es decir, que esa cosa existe, cuando sabemos lo que es, la esencia, y cuando sabemos el por qué es esa cosa, es decir, su causa. Claro, esto es un poco lo que yo os estoy diciendo. Sobre todo el punto 2 y el punto 3 hace referencia fundamentalmente a ese conocimiento de lo universal. Lo universal es lo que comparten un grupo de individuos de la misma especie, las esencias. Y lo necesario es la causa, que hace de alguna forma que algo se produzca necesariamente de una manera, porque es una razón, y que no pueda ser de otra. Esa es ahí el concepto de necesidad, que está muy en la línea del pensamiento clásico de explicar pues el hecho de que los acontecimientos ocurren por razones y no, por supuesto, en base a mitos o otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que Aristóteles es fiel a la herencia socrático-platónica, de ciencia de lo universal y ciencia de lo necesario. Ahora bien, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que Aristóteles pensaba que ese tipo de conocimiento del que estamos hablando, ese tipo de conocimiento universal y necesario que tiene que acabar diciéndonos que una cosa existe, lo que es y por qué es la causa, bueno, pues él pensaba que un tipo de conocimiento de ese tipo se consigue mediante la demostración. Y claro, la cuestión es que él pensaba que toda demostración
y esto sí que es una concepción pues, clásica, una forma clásica de entender la ciencia, que toda demostración tenía que basarse en último término en unos primeros principios. Y esos primeros principios, por ser primeros, no se podían demostrar, simplemente se asumían como verdaderos. Eran indemostrables, evidentes e indemostrables. Y Aristóteles con esos primeros principios se refiere, por ejemplo, a los axiomas y también a las definiciones. De cierto modo lo que pasa es que si buscamos las causas de las cosas, yo creo que un poco, bueno, esto es un poco interpretación mía, pero un poco lo que pasa es que si buscamos las causas de las cosas, al final puede que si nos retrotraemos hacia atrás, buscando las causas, llegue un momento en que siguiéramos una especie de cadena que no terminaría nunca. Entonces, claro, tiene que haber unos primeros principios de los que partir, de los que, digamos, o a partir de los cuales ya no sea necesario volver hacia atrás o seguir hacia atrás. Y esos primeros principios son axiomas y definiciones, verdades evidentes, indemostrables, desde los cuales la ciencia parte para, pues, a partir de ellos, valga la redundancia, sacar conclusiones. Bueno, creo que una vez que hemos visto esa evolución intelectual que Aristóteles desarrolla, tal vez sea el momento de organizar un poco todo esto y de explicar cuáles son las obras de Aristóteles de una forma más ordenada, porque bueno, creo que esto pues, es un dato que puede venir bien. Conviene tener en cuenta que fue Andrónico de Rodas, más o menos hacia el 60 a.C., quien se encargó de ordenar las obras de Aristóteles. Las agrupó más o menos en función de la temática, de lo que trataban, y por hacer un pequeño resumen, podemos decir que las obras de Aristóteles se dividen en tratados lógicos, entre los que destacan, por ejemplo, las categorías, los analíticos, primeros y segundos, tópicos, refutaciones sofísticas. La lógica, que por cierto era un saber muy importante para Aristóteles, porque él lo llama órganon, instrumento, y en cierto modo era como el saber que se encargaba de organizar las demás ciencias, por así decirlo, los demás saberes. Además de los tratados lógicos, están los tratados físicos. La física tiene 8 tratados, está sobre el cielo, sobre la generación y corrupción, de los que hemos hablado antes, los meteorológicos, sobre el alma, historia de los animales, sobre las partes de los animales. Luego está la metafísica, que es punto de referencia fundamental en la filosofía de Aristóteles, que Aristóteles no la llamó así, Aristóteles la llamó filosofía primera. Si Aristóteles la llamó filosofía primera, era no solo por su importancia, sino también porque había una filosofía segunda, que tiene más que ver con la ética. Pero el nombre de metafísica es curioso, ¿no? Andrónico de Rodas, se volverá a comentar cuando hablemos de la metafísica, pero Andrónico de Rodas estaba catalogando los libros de Aristóteles, los textos de Aristóteles, y ese conjunto de tratados, que son 14 tratados, los colocó detrás de la física. Bueno, estos 14 tratados que Aristóteles llama de filosofía primera, los voy a colocar detrás de la física. Bueno, al ponerlo detrás de la física, esto si lo decimos en griego sería metatafísica, es decir, lo que está detrás de la física. Y de ahí, de metatafísica, es de donde viene el nombre de metafísica. Pero con una curiosidad, y es que el nombre le vino muy bien, porque de lo que Aristóteles trata en esos textos que él llamó de filosofía primera, es en principio vamos a decir que del ser en cuanto a ser, bien, pero es que el meta de metafísica se puede traducir como detrás de o más allá de. Y si nosotros traducimos como detrás de, pues de alguna manera, detrás de las apariencias ya sabéis que están las esencias, lo que las cosas realmente son, o si queremos la sustancia, y es que es precisamente de lo que habla la metafísica, de lo que el ser realmente es. Y al mismo tiempo, si en vez de traducir meta como detrás de, lo traducimos como más allá de, nos encontraríamos con el ser más excelso que existe, ¿no? El que está más allá, y ese ser que está más allá es Dios. Y efectivamente, la metafísica también trata de Dios, es una teología. La metafísica es por una parte una ontología o ciencia del ser, de la verdadera realidad, de las esencias, si queréis, de la sustancia, y en ese sentido el detrás de le viene fenomenal, y también es, además de una ontología, es una teología. Y en ese sentido el más allá de, pues también le viene muy bien. Así que el nombre metafísica resultó muy adecuado para los asuntos que Aristóteles trataba en esos textos. Y bueno, además de los tratados de metafísica, que son los que estamos comentando, pues evidentemente están los textos de ética, la ética Eudemo, la ética Nicómaco, la gran moral y por supuesto también la política.
Antes os he comentado, y es cierto, que Aristóteles tenía intereses mucho más científicos que Platón y que para él la ética y la política tal vez no fueran tan importantes, pero desde luego sí que fueron importantes, tal vez no tanto, pero lo fueron. Y de hecho, ahí tenéis cuando Aristóteles aceptó ser tutor de Alejandro Magno, como de alguna forma pensó que era una buena ocasión, ¿no?, para formar a un político, al que iba a ser un gran político, un gran emperador. Así que también tenemos que mencionar la ética y la política como evidentemente aspectos fundamentales de la filosofía de Aristóteles. Y es que en el fondo es así porque claro, antes yo os he comentado lo de la teleología, ¿no? Y eso significa lo de finalidad. Los seres vivos actúan, cambian por conseguir un fin. El hombre es un ser vivo y el hombre también tiene una meta. Cuando digo fin digo meta, digo objetivo. Y la meta del hombre, al fin y al cabo, se consigue en sociedad, porque somos sociales por naturaleza. Y evidentemente, cuando hablamos de que la meta se consigue en sociedad, esa sociedad tiene que estar bien dirigida, bien organizada, y ahí entra a formar parte de la política. Así que tampoco podemos deslindar unas cosas de las otras si somos un poco, estrictos en ese sentido. Además, están otros textos de retórica y de poética que Aristóteles parece ser que no la completó. Repito, esta clasificación de las obras de Aristóteles, tratados lógicos, tratados físicos, la metafísica, los tratados de ética, la retórica, la poética, responde bien a la división que Aristóteles hizo de la ciencia. Y es que Aristóteles dividió, podemos decir, la ciencia en ciencias, lo que él llamaba ciencias teóricas, donde estaban fundamentalmente las matemáticas, la física, la teología, si queréis, ciencias prácticas, la ética, la política, la economía, y ciencias poéticas, en la que podemos destacar la retórica, la poética, la medicina. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir esta división? Bueno, vamos a ver si explicamos qué quiere decir esta división. De alguna manera, en filosofía, siempre ha habido una cierta distinción entre lo que es un saber teórico y un saber práctico. Un saber teórico es aquel que hace referencia al conocimiento de las cosas, a saber cómo son las cosas, a la búsqueda de la verdad en sentido estricto, mientras que un saber práctico es el que tiene que ver con la acción humana. Bien. Lo cierto es que si nos paramos un poco a pensar en esto, no es lo mismo, por ejemplo, hacer pues un barco que ayudar a una persona que está enferma a llevarle al médico. Son dos acciones de un tipo totalmente distinto. Bueno, cuando hablamos de saber práctico es como si, en cierto modo, en ese saber hubiera a su vez una división, ¿vale? Por una parte está el saber teórico, de acuerdo, por otra parte está el saber práctico. Y como si en ese saber práctico hubiera una división, que sería el práctico propiamente dicho, que es el que se ocupa de la conducta del hombre, la praxis, y que tendría que ver con la política, con la ética, y por otra parte, un saber que es productivo, que lo llamaríamos poiesis, y que tiene que ver con la fabricación de cosas, con la fabricación de objetos. Bueno, si comparamos estos dos saberes, ahora hemos dejado el teórico a un lado, ¿vale? Si comparamos estos dos saberes, que serían de una parte el práctico y de otra parte el que hemos llamado productivo, praxis y poiesis, pensemos que para los griegos y para Aristóteles, que es de quien estamos hablando ahora, la praxis, el saber práctico, era superior a la poiesis o saber productivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el saber productivo, digamos que tiene su fin en algo distinto de ella misma. Es decir, quien hace un barco, pues tiene muy claro que el fin no está en el hecho de hacerlo, sino en el producto que acaba pues realizando o produciendo. Sin embargo, en la praxis, por ejemplo, quien ayuda a una persona que está enferma, es evidente que el valor está ya en la misma acción. La misma acción de ayudar a alguien que está enfermo tiene un valor. Pero claro, la acción de fabricar un barco, pues el valor realmente está en el barco que tú fabricas. Entonces, mientras que la poiesis tiene un fin distinto de ella misma, la praxis ya no. La praxis es una actividad cuyo fin es ella misma, no una cosa externa a ese actuar. Y por tanto tiene cierta suficiencia, lo que los griegos llaman autarquía, tiene cierta suficiencia que era muy estimada para los griegos. Lo cierto
es que habíamos dejado, esto era la diferencia entre praxis y poiesis, mientras que la praxis, que es la conducta que tiene que ver, pues la conducta humana, que tiene que ver con lo ético, con lo político, tiene un fin en sí misma, esa acción tiene un fin en sí misma, la poiesis no. Y por eso, repito, la praxis estaba por encima de la poiesis, el saber práctico estaba por encima del productivo porque tenía cierta suficiencia. Habíamos dejado a un lado la teoría. Claro, la teoría hemos dicho que era la contemplación, la búsqueda de la verdad. La cuestión es que la teoría también es una forma de praxis. Lo que pasa es que es una praxis suprema y eso le da un carácter distinto y por eso le llamamos teoría. La teoría es una forma suprema de praxis porque ocurre que tiene en sí misma, además del fin, su objeto. Pensemos, por ejemplo, en un político. Vale, un político, digamos que trata de gobernar lo mejor posible una ciudad, pero necesita de esa ciudad. Sin embargo, el teórico, el que se ocupa de la teoría, simplemente le basta con su mente para reflexionar. El político sin la ciudad no podría llevar a cabo su proyecto. Sin embargo, el teórico, el que se ocupa de conocer la verdad, cómo son las cosas, ese no necesita nada más que su mente. Y en ese sentido, podemos decir, de alguna manera, que esa actividad teórica es una actividad cuyo fin es ella misma, pero que, repito, además tiene en sí misma su objeto, cosa que no le pasa a la praxis y por tanto la teoría estaría por encima y así sería la forma suprema de praxis. De tal manera que así se corresponde esta división que hemos dicho, serían ciencias teóricas, que serían las más importantes para Aristóteles, luego estarían las ciencias prácticas y luego estarían las ciencias poéticas, que son las últimas, las que están más bajo en el escalafón. Ejemplo de ciencias teóricas, la matemáticas, la física; ejemplo de ciencias prácticas, la ética, la política; ejemplo de ciencias poéticas, la retórica y la poética a su vez. Por cierto, poética que ha pasado un poco a la historia por ser la obra protagonista de esa estupenda obra, de ese estupendo libro que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, ¿no? Un gran libro, por cierto, para conocer bien el ambiente medieval. Con esta división de las ciencias, yo creo que nos acercamos un poco a lo que es el pensamiento de Aristóteles. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir con calma, tenemos que ir sacando conclusiones, y yo creo que eso es un poco lo que deberíamos de hacer ahora. En relación con esas conclusiones, yo creo que es bueno que tengamos claro que Aristóteles, pues durante 20 años se formó en la Academia Platónica, fue allí alumno, luego fue profesor, y que esa influencia nunca se le va a marchar, jamás la va a olvidar y va a estar siempre presente en él de una o de otra manera. Pero también es cierto que él va a llevar a cabo su propia evolución intelectual en la que poco a poco se va alejando del platonismo y va manteniendo posturas propias, hasta que yo creo que al final pues acaba defendiendo y teniendo unos intereses muy distintos a los de su maestro y también a la orientación que siguió la Academia Platónica tras su marcha. Pensemos, también tenéis que recordar, bueno, pues que Aristóteles era hijo de Nicómaco, el médico de Amintas II de Macedonia, y yo creo que su padre pues también le inculcó desde pequeñito ese interés en aspectos relacionados con la biología, con la medicina, con observaciones más empíricas, si queréis más científicas, y evidentemente acabó pensando de una manera muy diferente, como digo. También es verdad que a pesar de que acabó pensando de esa forma tan distinta, yo creo, repito, que siempre entendió que su filosofía era al fin y al cabo solucionar los problemas que Platón había planteado. Por ejemplo, con la crítica que hace a la teoría de las ideas, yo creo que eso se ve claramente. Le costó mucho asumir que él no era platónico. Repito, ya en su segunda etapa, decía cosas muy distintas y se seguía llamando a sí mismo platónico. En la tercera es cuando ya habla de los platónicos en tercera persona, pero que al fin y al cabo esa evolución intelectual desemboca en que Aristóteles tome como punto de referencia filosófica ese mundo que antes hemos llamado en Platón mundo sensible, que para él no era la verdadera realidad, para Aristóteles sí lo es un mundo que tenemos que asumir y un mundo que es real y que, por cierto, para tener conocimiento de ese mundo, los datos de los sentidos son fundamentales. Aristóteles es un filósofo de corte empirista, cosa que Platón no lo era, porque bueno, pues el conocimiento para él comienza por los sentidos. Es un mundo que está en constante cambio, que está en constante movimiento, hemos de asumir eso, y ese cambio, ese movimiento hay que explicarlo. Aristóteles y su formación biológica
provocan que entienda un poco el mundo desde el punto de vista de los seres vivos, y los seres vivos están en constante evolución, y esa evolución tiene un fin. Cuando digo fin, no me refiero fundamentalmente, que también lo tiene claro, a cronológico, sino que a Aristóteles el fin que le interesa es la meta, es decir, el hecho de que los seres evolucionan para alcanzar su propia perfección, lo mejor que pueden llegar a ser. Y esta es una concepción de la realidad teleológica. Las cosas pasan por un fin. Teleológica de telos, fin, explica eso, bueno, pues ese hecho explica la concepción de la realidad que tiene Aristóteles. Siempre que hay un cambio, ese cambio se explica porque, bueno, pues los seres vivos cambian con el punto de referencia de alcanzar su propia perfección. En el hombre pasa exactamente lo mismo. El hombre también es un ser vivo, el hombre también evoluciona, el hombre también cambia para alcanzar su fin, que por cierto ya digamos que es la felicidad, y que solamente puede desarrollar en una sociedad. Así que esta concepción del mundo que tiene Aristóteles, entendido como un mundo que está en constante cambio y que esos cambios se producen por un fin, esa concepción teleológica es fundamental también para entender la concepción del hombre que tiene Aristóteles, porque está claro que el hombre también tiene o persigue un fin, y ese fin solo es posible en sociedad, y es la felicidad. Yo creo que, bueno, también recordad esa clasificación de las ciencias, esa división que hemos hecho de las ciencias, decir que Aristóteles no siguió o no sacó todas las consecuencias que podía haber sacado de esa metodología basada en la observación, porque siguió fiel a la herencia socrática y platónica de que solo hay ciencia de lo universal y necesario, la búsqueda de las esencias y de las causas de las cosas. Recordad también esa división que hemos hecho de las ciencias en teóricas, prácticas y poéticas, esa distinción en lo que es la acción entre la praxis, la conducta propiamente dicha, humana, moral, y lo que es la poiesis o el saber productivo, el fabricar objetos. Es mucho más importante la praxis, porque tiene su fin en sí misma, y la praxis suprema, que es la teoría, porque no solo tiene su fin, sino también su objeto en sí misma, puesto que el filósofo, el que se dedica a la contemplación, no necesita nada más que su mente para llevar a cabo esa reflexión. Entonces, yo creo que un poco, además de la clasificación que hemos hecho de las obras de Aristóteles, creo que, repito, esto es un primer acercamiento, y a partir de aquí lo que tenemos es que ir desarrollando bueno, pues los principales puntos de la filosofía de Aristóteles.